Gracias por continuar con nosotros. Esto es E-News. Somos Latinoamérica, somos las noticias de nuestro continente. Y mire, les comento que este domingo en Ecuador se estarán realizando las elecciones para el referéndum y la consulta popular el 2025. Allá está mi compañero César García Vélez para que juntos hablemos con todos ustedes y les presentemos los detalles de esta justa electoral que se estará realizando desde ese país. César, buenos días, bienvenidos a esta transmisión. Muy buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? Saludos también a toda Latinoamérica. Nosotros estamos listos para esta cobertura especial. Ecuador va a las urnas nuevamente, en esta ocasión para una consulta popular y referéndum que tiene 4 preguntas. Comentarte que concluyó el periodo de campaña electoral ayer a las 12 de la noche. Y a partir de este momento estamos ya evidenciando el silencio electoral. Esto quiere decir que ninguna agrupación política ni movimiento pueden hacer proselitismo, tampoco en los medios de comunicación se puede divulgar cualquier tipo de propaganda de características políticas. También a partir del mediodía de hoy vamos a estar ya en vigencia con la ley seca, que significa que está prohibida la venta de licores y sobre todo el consumo de aquellos, so pena de una pena de un pago de una multa que podría incluso arribar al 50% del salario básico unificado, es decir, $235. Votaron los presos, Juan Carlos, ya acá en el Ecuador el día de ayer. El Código de la Democracia en nuestro país establece que los presos sin sentencia ejecutoriada pueden ejercer su derecho al voto. Se lo hizo en la mayoría de las cárceles del país, en más de 40, con excepción de la cárcel de Machala. Esto implicó alrededor de 1,000 personas que votaron en las diferentes cárceles. El día de hoy ya estamos con el tema del voto asistido, que es otro de los hitos de este proceso electoral. Son las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, que superan en 500 personas las inscritas, las que pueden recibir el biombo con la papeleta de la consulta popular y referéndum en sus domicilios. Esto está pasando ahora mismo. La presidenta Diana Tamay inauguró el proceso en horas de la mañana. Ahora, Pero como te César, decía, vamos a conocer sobre qué se vota, mi estimado Juan Carlos. precisamente eso era lo que quería hablar contigo, porque estas elecciones podrían redefinir el sistema político de Ecuador y de allí radica la importancia de lo que se estará realizando el próximo domingo. Así es una consulta popular y referéndum de 4 preguntas. Recordemos que las 3 primeras se refieren a reformas de carácter constitucional y la última pregunta, la pregunta D, que es la más importante, definirá si el Ecuador quiere o no conformar una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución. Sería la número 21 en la historia de nuestro país, Juan Carlos. Ahora repasemos estos 4 temas sobre los que se está enfocando este nuevo referéndum. Tenemos sobre las bases militares extranjeras, estaríamos hablando también sobre el financiamiento de organizaciones políticas, hablamos también de la reducción de asambleístas y la convocatoria a una asamblea constituyente, como bien nos lo acabas de decir, desde allá. Ahora, César, vamos a escarbar un poco sobre cada uno de estos temas o estas preguntas que se estarán realizando en el próximo domingo, ¿te parece? Por supuesto que sí. La pregunta A, Juan Carlos, se refiere a si los ecuatorianos están o no dispuestos a aceptar la instalación de bases militares acá en el Ecuador. Tú puedes dar lectura de la pregunta completa y el anexo. Claro que sí. Esta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de una seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Así es, Juan Carlos. Esta pregunta tiene que ver con lo que pasó en el año 2008, en donde se redactó esta última constitución en Montecristi, en donde se prohibió Sí. el ingreso de bases militares al Ecuador. En la Asamblea Nacional ya se aprobó esta reforma. Ahora lo único que resta es que el pueblo pueda decidir y refrendar lo aprobado en esta reforma constitucional. Debemos también aclarar que el presidente de la República se ha referido sobre los 3 puntos en donde se podrían instalar estas bases militares que no son exclusivas de los Estados Unidos. Si bien es cierto, Kristi Noem visitó el Ecuador y recorrió los espacios en donde tentativamente se podrían instalar estas bases. Esto es en Manta, una base militar donde operó hace años, antes de la salida de la base militar antigua de los Estados Unidos, por todo lo que significa el tráfico de droga por el puerto de Manta. En el caso de Salinas, que está ubicada en la provincia de Santa Elena, la opción es instalar una base de Homeland Security, una base de seguridad ciudadana con otras características. Y también se refirió el presidente a la posibilidad de que con Brasil se pueda instalar una base militar, la cual se ubicaría en Sucumbíos, en la zona amazónica, sobre todo para precautelar temas como la minería ilegal. Eso referente a la pregunta A. Ahora, hablemos un poco sobre la financiación de las organizaciones políticas, porque la otra pregunta se refiere precisamente a esto, eliminar, la propuesta de eliminar el financiamiento de organización pública, organizaciones políticas. Leemos nuestra pregunta. Actualmente la Constitución de la República de Ecuador establece la obligación del Estado de Ecuador de entregar recursos económicos a los partidos y los movimientos políticos. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado para asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? César. Bien, esto el presidente ha considerado que hay una gran cantidad de organizaciones políticas que ni siquiera llegan al 2% del padrón electoral y sin embargo reciben recursos públicos de todos los ecuatorianos y de sus impuestos para poder financiar su actividad interna. Con esta pregunta no se afecta el fondo de promoción, que es el que recibe cada partido político y movimiento para poder hacer una campaña electoral. Simplemente esto se circunscribe al tema de el financiamiento interno. Si el ecuatoriano dice sí en esa pregunta, esto quedará eliminado y los partidos políticos tendrán la obligación de autofinanciarse mediante los aportes de sus propios militantes. Estamos hablando precisamente sobre los puntos que se van a estar votando en Ecuador el próximo domingo. Usted que está sintonizando la señal de D-News, recuerde que el domingo tenemos una cita para seguir paso a paso junto a César García desde Quito los procesos del referéndum consulta. Vamos a la siguiente pregunta que habla precisamente sobre la reducción de la Asamblea Legislativa. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provisional adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. ¿Sobre qué trata esto, César García? Bien, el poder legislativo, es decir, el Congreso que tienen ustedes en Argentina, acá se reduciría si los ecuatorianos dicen sí. Actualmente tenemos un total de 151 asambleístas que conforman el Parlamento ecuatoriano. La pregunta sugiere una reducción de acuerdo al número de habitantes y pasaría a la Asamblea de tener 151 asambleístas a 73. Tú bien lo decías, en el caso de los asambleístas nacionales serían 10, 57 provinciales y 6 por el exterior. En este caso hay algunas preocupaciones por la calidad de la representación política, porque algunas provincias pasarían a tener un solo asambleísta. Esto es casi en todo el oriente ecuatoriano y provincias, sobre todo la Sierra Central, lo cual de alguna manera implicaría que un solo partido podría tener
injerencia en la representación legislativa. Vamos a ver qué es lo que dicen los ecuatorianos respecto a esta pregunta. Otra de las preguntas, estamos hablando de la Asamblea Constituyente, llamado para reformar la Constitución de Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con que se convoque o se instale una Asamblea Constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los y las ecuatorianos en referéndum? César. Sí, Juan Carlos, esta es la pregunta central de esta consulta popular. El pueblo tendrá que decidir si quiere avanzar hacia una nueva constitución. Lo decíamos, 20 constituciones ha tenido el Ecuador, la primera que se elaboró en la ciudad de Riobamba, y en esta oportunidad el presidente señala que ante las trabas hacia las grandes reformas que ha puesto, por ejemplo, la Corte Constitucional, la opción es que el pueblo se pronuncie mediante una democracia directa. ¿Qué implicaría esto si es que dice la gente sí mayoritariamente en esta pregunta? Que el Ecuador tendrá que elegir a un conjunto de asambleístas constituyentes, es decir, iríamos a un nuevo proceso electoral y de tal forma este consejo de ilustres asambleístas constitucionales tendrán que redactar una nueva carta magna. Lo central, el presidente ha dicho, el tema de seguridad, considera que hay muchas garantías en la actual constitución que impiden, por ejemplo, que se pueda mantener tras las rejas a varios criminales. También impulsaría reformas en la seguridad social. Apunta también el presidente a generar varias reformas, sobre todo para el tema de las inversiones extranjeras y atraerlas. Así que este será un paso crucial de cara a la refundación del país en el caso de que el pueblo diga sí. Recuerda tú que nosotros vamos a estar durante toda la jornada del domingo con los pormenores de lo que es este proceso histórico en el Ecuador. César García Vélez se encuentra en este momento en Quito, él es DNews en Ecuador y estamos muy contentos de que nos acompañes en esta emisión de DNews en la mañana. César, te hacías falta, te extrañábamos por acá y bueno que vamos a trabajar juntos. Nos vemos el domingo junto a toda América Latina informándoles sobre el proceso electoral del referéndum y consulta popular que se estará realizando en Ecuador. El domingo es un día de elecciones en toda América Latina y ustedes lo van a vivir a través de DNews. César, muchas gracias.